Sí, buen día, Buenos ingeniero. días, ¿cómo ha estado, Jessica? Bien o más. Bueno, ¿dónde anda, Jessica? En Ipiales. Ah, bueno, frío, ¿no? Está Sí, haciendo frío, está lloviendo por allá. sí está lloviendo durito por acá. Ay, por acá también. Estoy cerca del aeropuerto, pero ya 2 días medio seguido con la lluvia. Bueno, vamos a... Bien, buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Con energías, buenas energías. Vamos a mover un ratico los brazos, hacer ejercicio, ponernos las pilas y que si y arrancar con esto estas 2 horas. Espero que todos estén concentraditos y nos vamos a trabajar fuertemente en esto y a sacarlo adelante. Tendría yo algunas recomendaciones al final, como son las de la práctica. Y la academia. Bueno, muchas gracias. Por la tarde, después de la una, ya tendremos algunas recomendaciones a ustedes. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver, vamos a pasar. Ustedes ya tienen las copias de- del libro, tienen los videos. Recuerden de suscribirse. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde quedamos la última vez, por favor? ¿Dónde quedamos, por favor? ¿Me recuerdan? ¿En qué parte de captaciones? Vaya. Bueno. Bien, entonces vamos a establecerlo primero, pues vamos a ver la definición de captación, ¿no? Son las obras que se proyectan en los ríos y lagos, también pueden ser acuíferos, ¿no? Con el fin de derivar de ellos el caudal necesario para un acueducto, riego, etc. El término genérico utilizado para las obras de captación de derivación o toma en los ríos se llama bocatoma o captación. Esta obra de captación o toma es una estructura hidráulica de mayor importancia en los sistemas de aducción que alimentará un sistema de generación de energía eléctrica, de riego, de agua potable, etc. A partir de la obra de toma se tomarán decisiones respecto a la disposición de los demás componentes del sistema de acueducto. Bueno. Dice diferentes tipos de captaciones. Considerando al río como parte del sistema ecológico, la obra de toma se constituirá en un obstáculo para el libre escurrimiento del agua o en una intervención sobre el medio natural, que dará lugar a modificaciones del estado de equilibrio. Entonces dice, en cada caso particular, debe primar el criterio del ingeniero para escoger el tipo más conveniente, de acuerdo con las condiciones locales del proyecto expuesto. Bien, entonces vamos a tener diferentes tipos de captaciones. Y cada captación o cada bocatoma dependerá del criterio del ingeniero. Vamos a ver unas 5, 6, 7 tipos de captaciones, pero dentro de ellas el criterio del ingeniero es el que sirve, ¿no? Dependiendo de las características. Si yo, por ejemplo, veo un río de montaña, ahora lo veremos, un río de montaña que es pendiente, pues una captación de fondo.
Pero si yo veo que tengo ese emballe, pues tengo que subir la estructura un poco, pues entonces hago una presa y una captación lateral. Si es un río caudaloso, no puedo meterme yo a hacer una captación de fondo ni lateral, pues tendré que hacer una captación flotante. O si no, yo puedo también coger y hacer una presa y para llevar agua a una localidad, entonces me toca hacer una torre toma para captar el agua y llevarla. Entonces depende del tipo de captación, depende de las características del terreno, ¿no? Características de la obra, de infraestructura, ¿no? Entonces todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta. Entonces, decíamos nosotros, tipo diferentes, ya que cada captación es un problema con características de diseño específicas, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros diferentes y cuáles son las características de diseño. Entonces, dice, se dividen en 3 grandes grupos: superficiales, subterráneas y otras, ¿no? Otras captaciones. Captaciones y otras captaciones subdividiéndose las mismas de la siguiente manera, decíamos. Miren ustedes, captaciones flotantes, torre toma, toma de manantiales, de fondos sumergidas, laterales, mixtas, de tubelar basculante, de aguas lluvias en el suelo y evaporación del agua del mar. Subterráneas, de pozos profundos y galerías filtrantes. Cuando no hay aguas superficiales, pues escogemos a las captaciones subterráneas. Y cuando no hay agua de captaciones superficiales y subterráneas, pues cogemos otro tipo. ¿Cuáles son? Las captaciones del agua del mar, ¿no? Y captación del aire y condensación. Miren ustedes estos nuevos tipos de captación. Captación del agua del mar. ¿Podemos captarla? Claro que se puede captar. Ya hay procesos de tratamiento para desalinizar el agua del mar. Y pues, y lo último dice, captación del aire y condensación. Hay unas máquinas que cogen el aire, lo absorben, lo condensan y pasan por un proceso de tratamiento y el agua ya sale limpia. O sea que del agua del aire también hay, por eso dice captación del aire y condensación. Hay equipos que pueden hacer eso. Entonces, esto en Chile se está dando en muchas universidades. Aquí debería de empezarse a trabajar en esto de captación del aire, ¿no? En unas zonas que no hay agua, pues se lleva el aparatico y se transforma el aire, se condensa y le da para tomar agua tranquilamente. Bien, entonces vamos a ver las captaciones de agua superficial. La base nuestra son captaciones superficiales. Entonces dice que la ubicación de la captación están ubicadas preferiblemente en tramos rectos. O sea, cuando ustedes vean los ríos, ¿dónde voy a ver mi captación? Lo ideal es que sea en el tramo recto o también, ¿no?, que se haga en tramo curvo, pero hacia la parte externa. Por ejemplo, aquí en Pasto, la captación de Centenario es en una curva, pero lo hicieron en la curva en la parte externa, porque en la parte interna se presenta mucha sedimentación, etcétera. Entonces ahí generalmente se coge en la orilla externa de la curva, ¿no? La seguridad, ¿no? Las estructuras de captación deberán garantizar la seguridad de la operación de la toma de agua, ¿no? Seguridad desde el punto de vista estructural y seguridad desde el punto de vista ambiental, ¿no? Nosotros tenemos que ver que la estructura que vamos a hacer de captación no, digamos, tenga las características para que no genere volcamiento, ni se genere socavación. Y además la captación hay que cerrarla, ¿no? La zona de captación y desarenador hay que cerrarla para que no entren animales ni nada, para que quede el agua muy limpia. La estabilidad, la estructura de captación deben de ser estables, ¿no? Entonces hay que hacer análisis del suelo, ¿no? Tener en cuenta las máximas crecientes. Vamos a saber que ahorita vamos a ver que el caudal, ustedes cuando empezamos a trabajar captaciones, pues tienen que ver la hidrología, ¿no? Porque yo digo, hombre, va a haber en este río quebrada va a haber caudales máximos y caudales mínimos.
Entonces, cuando venga el caudal máximo en el día de mayor consumo, en un periodo de retorno de 100 años, ese caudal máximo lo tiene que aguantar la captación. Entonces nosotros tenemos que saber que van a pasar ni sé cuántos metros cúbicos. Si hacen análisis, pues ustedes tienen que hacer su análisis del recurso hídrico, de su cuenca hidrográfica, y cuánto es la cantidad máxima que puede recolectar esa cuenca. Y en base a ese caudal máximo, pues voy a diseñar la captación. Y tengo que saber que cuando venga esa cantidad de agua tan grande, me va a empujar la captación. Entonces, tengo que yo hacer una captación estable para que resista ese embate en los caudales máximos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, estabilidad no solamente para los niveles máximos, sino estabilidad estructural en cuanto a su cavación. Yo no puedo hacer una captación cayéndome el agua en el fondo y eso generándome socavación. No puedo evitar, tengo que evitar esas socavaciones, porque el agua, pues, de todas formas, posee energía y esa energía me puede generar socavaciones dentro de la estructura de captación. Entonces yo tengo que generar estructuras hidráulicas que me disipen esa energía. Entonces, facilidad de operación, operación y mantenimiento. El diseño de las obras debe contemplar estructuras para el alivio y descarga de las mismas. Entonces, ¿qué más debo tener en cuenta aquí, no? Evitar la entrada de materiales y cuerpos extraños, ¿no? Y de todas maneras, la estructura de captación debe proyectarse de modo que las instalaciones funcionen con el mínimo mantenimiento, pero hay que darle operación y mantenimiento a la captación. Y ese es un problema grave, porque muchas veces tenemos unas captaciones y las captaciones, y ahora veremos, están en una zona de montaña y el río trae mucha piedra, mucho palo y también puede traer muchas hojas. Y las hojas taponan la rejilla de la captación. Y entonces el operador tiene que estar continuamente yendo a la captación a limpiar, ¿no? Porque se bajan los caudales. Entonces, ¿qué le quiere decir? Se bajan en el tanque de almacenamiento los caudales, pues que la captación no está captando, que está tapada. Entonces toca hacer operación, mantenimiento, limpieza. Y siempre pues las captaciones están lejos. Entonces hay que no solamente buscar la operatividad de que me limpien, sino de el camino de acceso a la captación. Debe tener un camino de acceso, ¿no? Entonces, ese es otro elemento, ¿no? El camino de acceso tiene que hacer. Y no solamente el camino de acceso a la captación, sino en toda la aducción. Tenemos que tener camino de acceso en toda la aducción, porque hay que hacerle operación y mantenimiento también a la aducción. Hay que hacerle operación y mantenimiento a la captación, al desarenador, a la aducción, hay que limpiar válvulas, válvulas purgas, hay que limpiar ventosas, tener, ¿no?, bien el sistema. Entonces, en todo el trayecto tenemos que tener en caminos que pueda yo llegar a cada uno de estas partes. Lejanía de toda fuente de contaminación. Mire, el lugar de emplazamiento de las obras de captación debe ser suficientemente alejado de la fuente de contaminación. Siempre que sea posible, las captaciones se emplazan aguas arriba de las regiones habitadas, de las descargas de aguas residuales domésticas y las descargas de aguas residuales industriales. Decíamos que la calidad del agua influye bastante. Si es un agua de buena calidad, ¿no?, entonces la planta de tratamiento o la entrega de agua a la localidad, ¿no?, va a ser buena, porque, ¿no? Y si es a la planta de tratamiento, pues la planta de tratamiento puede ser sí. Pero si la calidad del agua es mala y que por arriba hay aguas residuales y están metiendo residuos industriales, pues la calidad del agua es mala y tendremos que hacerle procesos de tratamiento específicos y eso aumenta el valor del metro cúbico de agua. Entonces, el lugar donde vamos a hacer, pues lo ideal es que esté libre, ¿no?, de ninguna contaminación. Eso es lo ideal y tenemos que. Es más, cuando nosotros hacemos el estudio para el emplazamiento de la captación, debemos de hacer un estudio
de ver qué contaminación hay aguas arriba de la captación, un mapa de contaminación. Entonces yo digo, aquí va mi captación y entonces yo tengo que ir a ver un mapa, seguir para ver dónde son los sitios que me están dañando esa fuente superficial. ¿Con qué objeto? Con el objeto de minimizar un impacto. Si arriba hay unas viviendas que están botando aguas residuales, pues tienen que tener su proceso de tratamiento. Si hay un proceso industrial, pues el agua tiene que tener su proceso de tratamiento. Por eso es que yo les decía que esto del agua de potabilización, pues tiene que ser hay procesos de tratamiento de aguas residuales. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es complementario el tratamiento de aguas residuales con los sistemas de potabilización. Porque si ustedes van a ver y ven agua, ¿no? ¿Y esto qué es? No, ese es un tubo que está vertiendo sobre la superficie, pues entonces esa agua tienen que tratarla. Entonces ustedes tienen que saber cómo tratan el agua, pues. Bueno, el aprovechamiento de una infraestructura existente, tenemos que aprovechar, ¿no?, la infraestructura que existe, ¿no? Muchas veces hacer un análisis de la captación y ver qué caudales son los que captan. Y de pronto, por ejemplo, ahorita veremos una captación en la cual nosotros calculamos población futura y a futuro, y resulta que la captación es adecuada para una periodo de diseño de 25 años. Entonces dijimos, bueno, si es al futuro, esta captación no sirve, ¿no? Hay que aprovechar la infraestructura existente. Si no está, pues ampliarla. La navegación, pues necesito que la captación no interfiera en la navegación, ¿no? Porque si la captación del río va de lado a lado del río de pronto, ¿no? O hay una presa allí, entonces la gente se puede matar, ¿no? Y que utilicen el río para parte de navegación, entonces tenemos que hacer una captación que no interfiera en la navegación. Desviación de cursos, dice, debe evitarse al máximo las modificaciones de los cursos de agua, ¿no?, teniendo en cuenta la posibilidad de erosiones y el arrastre de elementos. Muchas veces, ¿no? Entonces, evitar después. Accesos, las obras de captación, en zonas con accesos fáciles que permitan las operaciones de reparación, limpieza y mantenimiento. Cerramiento, dice, protección y cercado para evitar la entrada de personas, iluminación. Esto de eliminación, pues tenemos que tener en cuenta sobre todo cuando la captación es en la bocatoma, es por bombeo, ¿no? El sistema es por bombeo, entonces tenemos que tener suficiente energía eléctrica para llevarlo. La vulnerabilidad y confiabilidad corresponde directamente a si la captación puede ser vulnerada. Puede ser vulnerada por un caudal máximo, se puede llevar la captación. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues tenemos que buscar otras alternativas a la estructura de captación. Bueno, aquí viene ya algunos tipos de bocatomas de derivación directa. Este tipo de bocatoma, ¿no? Miren ustedes, el río, este es el río, y hacemos un canal y aquí hacemos nuestra captación. Del río hacemos una derivación y aquí hacemos nuestra captación. Hay otra captación que es este es el río, que hacemos un muro aquí, una presa, ¿no?, y por aquí está entrando el agua a la captación. Esta bocatoma, captación desde tipo lateral. Bueno, hay de toma sumergida, dice captación móvil con elevación mecánica, estos tipos de captaciones, por ejemplo, se utilizan en ríos caudalosos, por ejemplo, aquí el río Mira, ¿no? El río Patía también se emplean estas captaciones. Hace unos 15 días estuve en un sistema para un sistema de abastecimiento de una X obra y tienen una captación de estas, ¿no?, flotante, ¿no? Ellos toman el agua y tienen su bomba y aquí está flotando y la suben como a un tanque a unos 100 metros y después a otro tanque a 300 metros y después bombean a 500 metros. Sacan el agua de repartir y se la llevan, ¿no? Y entonces íbamos haciendo una evaluación de todo ese sistema y hay una bocatoma de eso. Entonces aquí es un planchón y una bomba. Entonces aquí toma del río y sube. Este nivel puede subir y bajar y entonces esta bocatoma puede subir y bajar. Aquí tiene unos codos escualizables que suben y bajan y entonces
este tipo de estructura. Lo vemos, por ejemplo, esta estructura se la ve en la captación captación de Tumaco, ¿no? Entonces, el agua viene del río Mira, tienen este tipo de captación, aquí hay un puente, y bombean de aquí, de la Bocatoma, a la planta de tratamiento directo a la planta. Este otro tipo de captación, que es la misma historia de acá, pero tiene unos rieles, y entonces la Bocatoma, esta tiene aquí un anclaje aquí y otro acá, ¿no? Para que no se mueva, no se la lleve la Bocatoma, ¿no? En cambio, esta tiene unos rieles que se los introduce en el piso, y entonces la captación, pues, de acuerdo al nivel del agua, va subiendo o va bajando. Y aquí tiene un tubo, ¿no? Tubo que puede subir o puede bajar de acuerdo a los niveles del río. Pero aquí tiene la bomba, ¿no? En este sistema. Estos se utilizan en ríos de gran caudal, ¿no? Donde vienen variaciones estacionales de nivel importante durante el periodo hidrológico. Como les digo, pues el río Patía, por ejemplo, hay estas, ¿no? En el río Mira también, ¿no? Es en la época de verano, pues baja mucho el nivel, y entonces y en épocas de invierno, pues se sube altísimo. Entonces se utilizan estas series. ¿Por qué? Porque no le podemos hacer al río Mira, si esto es el río Mira, pues eso tiene como 100 metros de largo, y entonces vamos a hacer una captación a todo el largo del río, ¿no? Porque tenía primero el costo, y el segundo interfiere la navegación. Entonces tenemos estas captaciones flotantes con elevación mecánica, ¿no? Rieles. Tenemos esta toma en dique o rejilla. Aquí hacemos una presita, ¿no? Aquí tenemos un vertedero, el agua, aquí, esta es una presa, entonces el agua cae, va por esta, aquí hay una rejilla, y cae por esta canaleta, y por aquí cogemos un tubo de adducción. Entonces, esta es la presa, aquí la rejilla, y aquí abajo le metemos un tubo de limpieza, ¿no? ¿De limpieza de qué? Pues como esa parte de aquí me va a decantar bastante, entonces yo puedo abrir esta válvula para limpiar esta zona. Este tipo de toma debe realizarse en caso de ríos de zona montañosa, cuando se cuente con buena cimentación y terrenos rocosos. En el caso de variaciones sustanciales de caudal y en pequeños cursos de agua. Entonces, ahorita vamos a ver cuando una Bocatoma parecida a esta, pero aquí sacamos nomás de aquí debajo de esta cajita, le sacamos la rejilla. Presas de derivación, ¿no? A ver. Entonces, vamos a ver las presas de derivación, ya lo veremos. Este tipo de captación es aconsejable por razones económicas en cursos de agua preferentemente angostos y cuando se presenten prolongadas épocas de niveles bajos. La presa tiene como objetivo derivar el nivel del agua de modo que este garantice una altura adecuada y constante sobre la boca de captación. Pues aquí la tenemos, ¿no? Ya lo veremos posteriormente. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta presa. Entonces sube el nivel y no aparece aquí, pero por acá atrás tiene unos orificios, y entonces abren las compuertas aquí y entra. Más acá entra, entonces va captando agua, y aquí el agua se lleva para arriba. Pero bueno, eso lo veremos posteriormente ya un poquito y vemos. Muelle de toma, otras captaciones, dice captación directa de agua lluvia, ¿se puede hacer? Sí. Por ejemplo, ahora y es en muchas zonas, ¿no? Cogen las aguas lluvia, la captan en el techo y la llevan a un tanque. Y del tanque, ¿no? Y del tanque por bombeo va a la vivienda. Entonces, se capta en el techo, inclusive se puede hacer un sistema de filtros para quitarle los sólidos, y una vez quitados los sólidos, pues se llevan a un tanque. Hace poquito me pidieron un diseño de eso, ¿no? Y lo veremos posteriormente cuando veamos captaciones de agua lluvias, pero lo que hay que hacer es un tanquecito de primeras aguas, ¿no? Porque llega el agua a los techos están sucios, y entonces la primera cantidad de agua llega a un tanque de primeras aguas, y cuando ya se llena el tanque, pues podemos nosotros tener que llegue a un tanque de almacenamiento para que de ahí podamos bombear. Y muchas veces, pues, esas aguas
podemos meterle un filtro, limpiarlas y clorarlas, ¿no? Una vez hicimos una estación una estación, eso era un hotel, pero con estación de gasolina, y no había agua, pero el régimen de lluvias era bastante elevado, entonces se hizo eso. Otras captaciones de aguas lluvias, captación por evaporación de aguas de mar, ¿no? Captación de agua de mar y captación por condensación, ¿no? Aquí tenemos una captación por agua de mar, ¿no? Aquí está el mar, captación de agua de mar, pues por aquí una estación submarina que lleva el agua a este tanque, y de aquí se bombea, ¿no? Y se empieza un sistema de pretratamiento, o sea, tratamiento primario para quitar todos los elementos que tienen el agua. Entonces se va por una serie de procesos, ¿no? Aquí se echan coagulantes y todo, como en un proceso de potabilización. Pero después de que se le saca todos los sólidos, la materia orgánica y todos los elementos, cuando el agua está ya bien, se aplica un proceso de ósmosis inversa. ¿Qué es el proceso de ósmosis inversa? Son una serie de filtros, ¿no? Por donde pasa el agua, y al pasar el agua por los filtros, ¿no? Son tan pequeñitas los huecos de los filtros que no pasan las sales. Entonces no pasan las sales, no pasan los microorganismos, no pasan las bacterias, mejor dicho. Ya solamente pasan las moléculas. Y entonces las moléculas del agua sí pasan, pero las sales, como son el cloruro de sodio, todo eso no pasa. Entonces se filtra y el agua limpia ya sale, y el agua con sal pues, se la bota. Entonces estos procesos pues ya los veremos en sistemas de potabilización, pero son los procesos que están utilizando, por ejemplo, allá en los Emiratos Árabes, ¿no? Eso es mucho, ¿no? El mismo en México utilizan esto, ¿no? Estos sistemas que se llaman de ósmosis inversa, ¿no? Sacan el agua del mar y le quitan el cloruro de sodio y, y ya sirve. Ahí en San Andrés también, aquí en Colombia ya hay, ¿no? Estas plantas desalinizadoras. Bueno, entonces vamos a ver captaciones flotantes, ¿no? Esta es una captación flotante. ¿Y en qué consiste? Entonces, en un planchón, ¿no? Y aquí hay una serie de bombas. Aquí están las bombas. Hay unas dos bombitas ahí. Miren las bombas aquí, ¿no? Dos bombas, entonces viene este tubo, ¿no? Es el que va para la succión. Vienen aquí, succionan las bombas y aquí descargan, y por este tubo, por aquí, por este puente, ¿no? O por aquí, por este sistema, el agua bombea y va hacia ¿no? Entonces la bomba, viene el planchón, pues el nivel del agua está aquí, la bomba está acá abajo, bombean hacia la parte de arriba, ¿no? Aquí hay un puente, por ejemplo, esta es una, ¿no? Esta no es de Tumaco, no es. Entonces viene el puente y bombea de aquí. La misma historia con esta, ¿no? Pero esta, pues, miren ustedes, aquí tiene, mire, ¿no? A esta parte le han anclado una cuerda, y de la otra parte está también anclada la cuerda. ¿Para qué? Para que no se lleve el planchón, ¿no? Entonces aquí está la succión, y esta es la tubería de descarga que va por la parte de aquí y sube. Este también tiene una manguera, pues igual que esta manguera que está aquí, pues esta manguera, ¿no? Para llevar el agua al sistema. Tenemos aquí miren, la bomba, la succión, la bomba, y aquí un anclaje para la parte superior, ¿no? Entonces esto hace que pues esta es la zona de succión, la bomba y la zona de descarga, el planchón. Pero este sistema, ven ustedes que son con estos parales, ¿no? O sea, estos parales que están aquí, esos hacen que el planchón suba y baje y no se desplace. Otro tipo de bombas, por ejemplo, mira usted aquí, ¿no? Aquí está este tubo, succión, aquí está la bomba y descarga.
Miren ustedes el nivel del agua, aquí está la bomba y el nivel del río está de estar a unos 4 metros, ¿no? 4 o 5 metros de aquí. ¿No? O sea, de este punto está, y está bombeando y sale el agua, ¿no? Pero la bomba no succiona, la bomba impulsa. ¿Por qué se llega el agua desde aquí hasta acá? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué está llegando el agua de aquí hasta acá si la bomba no succiona, si no impulsa? Entonces es la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica hace que el agua venga aquí y suba hasta este punto de acá. Entonces, decíamos nosotros que la presión atmosférica son 1033 metros, ¿no? ¿No? Y se reduce 1 metro por cada 100 metros. ¿No? Entonces, pues si tenemos 2.400 perisferios, entonces por altura sobre el nivel del mar, por ejemplo en Pasto y Tumaco, pues la presión atmosférica sería 1033 menos 24, ¿no? ¿Qué? Digo, sí, sí, 2.400, sí, 4 metros. Entonces, yo digo 1033 menos 24, entonces eso da 760, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si esto es una zona costera, esto casi a los 10 metros me sube, pero si estoy en Pasto, por ejemplo, a esta altura tiene que ser menor, ¿no? No se puede subir, ¿no? No se puede subir a los 1033 metros porque tiene que tener en cuenta que a mayor altura sobre el nivel del mar, esa presión, la presión que hace la presión atmosférica, pues disminuye. Por eso tenemos que tener en cuenta esta altura de aquí a allá para ver si me funciona esto. Máximo puede estar a 10-33 metros, ¿no? Pero más de ahí no. Entonces tenemos que calcular esto en este punto. Entonces vemos aquí que la bomba está allí y el río sube o baja y entonces aquí tenemos el tubo y allá succiona. Aquí tenemos otro sistema. Allí tenemos con unos elementos de flotadores y aquí está la bomba, ¿no? Entonces la bomba succiona y lleva. Bueno, tenemos que aquí, por ejemplo, la bomba tiene que estar por encima del nivel, ¿no? Por ejemplo, esta bomba sube o baja, pero tiene que estar encima del nivel. Y la tubería de succión si está por debajo del nivel, ¿no? Entonces aquí la bomba sale. Aquí tenemos, dice, en la cámara de bombeo debe preverse un dispositivo de ventilación para permitir una correcta aireación del recinto. El planchón debe anclarse de la manera que se eviten posibles desplazamientos laterales. La sumergencia del filtro debe adecuarse, bueno, entonces estos son captaciones flotantes, ¿no? Miren, varias captaciones, ahí varias fotos. Otro tipo de captaciones son las que se llaman torres de toma en presas derivadoras. Estas se utilizan para ciudades que demandan altos gastos de consumo de agua. Una estructura de captación adecuada para una represa puede ser una torre toma. Entonces, vemos aquí, ¿no? Esta torre toma, ¿no? Aquí viene la presa, como ustedes ven, este es un sistema, y aquí tenemos la torre. De aquí a aquí podemos irnos por lancha, o aquí pues han hecho un puente, ¿no? Directamente un puente para venir acá y mover las válvulas, ¿no? Que válvulas que pueden estar aquí, que pueden estar aquí o que pueden estar acá. Entonces generalmente pues dependiendo del nivel del agua acá abren válvulas en esta parte, en esta parte, en esta parte, ¿no? O más abajo. Miren ustedes aquí pues tienen huecos con válvulas y van abriendo. Generalmente se abre por ejemplo, si está trabajando esta torre, entonces el nivel del agua tiene que estar por encima. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay material flotante. Entonces nosotros cuando hay, por ejemplo, esta no puede estar funcionando así, porque me traería todo el material flotante. Entonces yo digo, cuando esté 20 centímetros más arriba en nivel, pues podemos nosotros abrir esta válvula, ¿no? Pero si ya baja el nivel, no podemos porque si no, el material flotante. Entonces yo tengo que abrir esta válvula de acá, ¿no? Y no podemos captar ni muy abajo, ni muy arriba, ¿no? Ni muy abajo, porque aquí habrán muchos sólidos, ¿no? Entonces tenemos una compuerta para abrir. Aquí tenemos los huecos correspondientes y vamos abriendo una, otra.
para llevar el agua al sistema central y aquí pues lo llevamos al agua. En estas presas, por ejemplo, aquí en Colombia hay Salvajinas, ¿no? Salvajinas aquí en el Cauca pues tiene una presa para consumo de agua, ¿no? Llevan, ¿no? Entonces el agua es para consumo, también para consumo y para riego y en Salvajinas es para disminuir el caudal del río Cauca, ¿no? Para que no genere inundación. Bueno, aquí hay algunas características, ¿no?, de las captaciones. Dice, la captación de las aguas será a través de una boca toma emplazada en la torre toma. Desde dicha torre el agua debe ser conducida a través de la tubería de aducción hasta la planta de tratamiento. Hay pequeñas caudales o hay tomas pequeñas que se llaman, por ejemplo, ojos de agua. Se les dicen los ojos de agua. ¿Y qué son? Pues es agua que aflora de los manantiales, ¿no? Aguas subterráneas que salen, ¿no? Y esas aguas subterráneas son importantísimas. ¿Por qué? Porque son aguas limpias, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esas aguas se filtran por el suelo y el suelo, pues, ¿qué es? Los microorganismos y todo eso se van disminuyendo y muchas veces esas aguas son aguas limpias. Son aguas limpias. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo este río, dice, ¿no?, este río tiene agua si estamos en época de verano? Entonces uno dice, época de verano, vea, y el río tiene agua. Y no ha llovido hace un mes, dice, hace un mes no llovió, pero tiene agua. Esas son aguas subterráneas. Y que afloran y van a las aguas superficiales. Entonces esos pequeños manantiales que se pueden formar, pues son los ojos de agua. Y ahora en esta época en que el agua en este siglo es el siglo del agua, así que esos ojos de agua vienen a tomar importancia. Porque muchas veces en los acueductos, como no ha habido una conciencia ambiental, y aquí la gente no tiene conciencia, y hacen lo que les da la gana, cogen y cortan selva, cortan árboles por bosques y toda esa cosa, y no saben que cortar un árbol, pues eso demora unos 5 minutos o 10 minutos con una sierra buena, pero para que ese árbol se regenere se necesitan 20, 30, 40 años. Y entonces se ganan la vida cortando árboles y eso a precios bajos. Y después les toca pagar por el agua a precios elevadísimos. O sea que el negocio que hicieron en ganarse un plato de lentejas por bajar un árbol, después, ¿no?, después se les revierte eso y tienen que pagar mucho más por el agua que tienen que beber. Porque se torna mucho más difícil de tener esa agua y entonces los costos de operación, mantenimiento y de suministro suben. Y la misma gente que hizo eso, pues tiene que pagar más caro. Entonces no abusemos de la naturaleza, pues busquemos que las fuentes, hay que reforestar. Políticas del gobierno, hay harta plata para hacer reforestación. Y buscar reforestar las fuerzas sensibles. Porque ese es el futuro, ¿no? El futuro es el agua, este siglo es el agua. Como yo les decía alguna vez, si ya se están matando por el agua. Allí en Pasto, allá al ladito, una veredita, y yo les conté que se tuvieron 3 muertos porque el uno le cerraba al otro el agua, el otro se quedaba sin agua y le cerraba, y se encontraron y se mataron. 3. Ahí nos tocó ir después a repartirles exactamente los caudales y echarle a llave y todo eso, para que no toquen esas válvulas. Y ya, muertos allí, cerca Pasto, a nivel general. Por eso ahora ya, y los costos, pues a nosotros nos sale baratísimo pues el agua, pero a nivel de eso de las zonas desérticas, eso es carísimo. Y entonces ya va a costar más que el petróleo. Bueno, entonces en esas pequeñas fuentes que hay, pues lo que podemos hacer nosotros es una estructura. Aquí sale el agua, entonces le hacemos un murito aquí, porque
toda, ¿no? ¿Para qué? Para que no el agua digamos, lo cubrimos, el sitio de donde sale el agua, y metemos una tubería en la parte de baja y con huecos, puede ser con orificios, con tubería corrugada, o también puede ser tubo, no pegado, sino unido, ¿no? Entonces, material. Y entonces podemos hacer un tubo principal y tubos laterales. Podemos hacer unos drenajes, por ejemplo, iguales que a los drenajes que se utilizan en carreteras, ¿no? Le podemos poner aquí un material de drenaje, aquí material de drenaje, para que el agua que salga pues sea de excelente calidad, ¿no? Disminuir. Y aquí habemos una cajilla y aquí salimos. Este filtro, pues lógicamente, pues tendrá un material filtrante y después sobre el material filtrante se mete el material excavado. Y es muchas veces se hace esto, ¿no? Sobre todo en poblaciones que no tienen agua. Entonces cogen cualquier ojo de agua de estos y le empiezan a inyectar a la fuente. Bien, bueno. Entonces otro de los sistemas son la toma de rejillas, dice. La captación de aguas superficiales a través de rejillas se utiliza especialmente en los ríos de zonas montañosas, los cuales están sujetos a grandes variaciones de caudal entre los periodos de estiaje y los periodos de crecimiento máximo. El elemento base del diseño es la rejilla de la captación, la cual debe ser proyectada con barras transversales o paralelas a la dirección de la corriente. Los otros tipos de toma también deben tener rejillas con el fin de limitar la entrada de material flotante hacia las estructuras de captación. Este tipo de toma debe utilizarse cuando se cuente con una buena cimentación o terreno rocoso y en el caso de variaciones sustanciales de caudal en pequeños cursos de agua. Este tipo de captación consiste en una estructura estable de variadas formas. La más común es la rectangular. La estructura, ya sea en canal o con tubos perforados localizados en el fondo del cauce, debe de estar localizadas perpendicularmente a la dirección de la corriente y debe estar provista de una rejilla metálica para retener materiales de acarreo. Bueno, a ver, bueno, aquí vemos una captación, por ejemplo. Esta foto la vamos a ver bastantes veces, ¿no? Esta es una captación de fondo con rejilla. Tiene muros laterales, mire, los muros laterales, aquí una presa y aquí las rejillas, y debajo de las rejillas un canal. Y aquí una caja de salida, y aquí sale un tubo de salida desarenador, y aquí un tubo de desagüe. Aquí hay un vertedero de excesos. Como digo, vamos a trabajar mucho con esta gráfica. Entonces tenemos nosotros que, vamos a ver qué nos dice aspectos particulares de la captación de rejilla. Dice, en caso de que la obra de captación involucre una toma de rejilla, debe cumplirse los siguientes requisitos. La toma de la rejilla debe ser un pequeño muro transversal a la corriente con una rejilla superior de captación que permita el ingreso de las aguas y limite la entrada de los materiales sólidos. La bocatoma debe estar constituida por siguientes elementos. Una rejilla de captación dispuesta transversalmente a la dirección de la corriente. La rejilla, ¿no?, transversal a la dirección de la corriente. Un canal de captación. Por debajo de la rejilla, aquí debajo de la rejilla hay un canal, ¿no? Entonces el agua viene por la rejilla, pasa al canal y me lleva a esta cámara de salida. Una tubería o canal de conducción, ¿no? Una tubería o canal de conducción. Y dice una compuerta que permite la regulación de caudales y una cámara de desarenador. Ya vamos a ver eso. Bueno, en caso de que la sección transversal del río así lo requiera, se proyectará un muro de encauzamiento transversal que oriente las líneas de corrientes a las rejillas en época de estiaje. El agua será captada a través de la rejilla y conducida por gravedad a lo largo del canal de captación, en cuyo tramo final debe colocarse una compuerta que permite la regulación de caudales hacia la tubería o en el canal de baño. Esto lo veremos. A ver. Bueno, vamos a ver entonces vamos a ver esto más
más, digamos, con más detalle. Esto de rejillas, aspectos de captaciones en rejillas, se los da en esta parte, ¿no? Captaciones de fondo, gastos pequeños. Entonces, aquí hay una rejilla. Por ejemplo, miren ustedes, esta rejilla es horizontal. Pero la rejilla que veíamos nosotros cuando vimos esa rejilla, esta rejilla es vertical, miren. Esta rejilla es vertical. La otra está horizontal aquí y el muro una presa y rejilla lateral. Pero la que nosotros hablamos es rejilla horizontal. Entonces vamos a ver qué tanto nos dice sobre eso de rejillas. Dice captaciones de fondo, o sea, ¿no? Captaciones o bocatomas de fondo. Hay captaciones de fondo como estas o como las que vimos anteriormente, que eran captaciones laterales. Aquí, la foto que vimos era una rejilla que estaba aquí lateralmente, en esta parte, el agua, y aquí una presa que no tenía rejillas, sino la presa directa y aquí la rejilla. Cuando está la rejilla así es una captación de fondo y cuando está la rejilla aquí en el muro es una captación lateral. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver es las captaciones de fondo. Estas son generalmente para caudales pequeños y en ríos montañosos. Entonces dice, son empleadas para captaciones de pequeñas cantidades de agua en quebradas en las cuales la lámina de agua se reduce considerablemente. La idea de diseño de este tipo de bocatomas es la de proyectar una estructura que se acomoda a la forma del lecho de río, procurando que en época de caudal mínimo el agua pase sobre la rejilla. El agua captada mediante la rejilla localizada en el fondo del río se conduce a una caja donde la tubería sale al desarenador. Aquí, por ejemplo, es el fondo del río, ¿no? Entonces, aquí hago mi rejilla y aquí en esta parte, en esta partecita, ven una cejita hacia arriba, pues esa ceja, ¿para qué le hacemos esta ceja aquí? ¿No? Porque cuando la época sea de verano, entonces no se me vaya el agua por aquí ni por acá, sino que toda el agua se me vaya por la rejilla, ¿no? Entonces, por eso esta cejita es tan importante y la vamos a calcular posteriormente, porque eso en épocas de verano hace que el agua solamente entre por la rejilla, ¿no? Esta rejilla tiene un canal aquí debajo, ¿no? Entonces el agua capta por la rejilla, la lleva por este canal y la entrega a esta cajilla. Esta cajilla, que es la cajilla de salida, tiene unas válvulas. Aquí no las vemos, pero ahora vamos a ver, ¿no? Y aquí estará, miren ustedes, aquí se aprecia el tubo de salida al desarenador. Aquí hay un medio círculo aquí, y entonces este es salida al desarenador. Aquí hay un vertedero de excesos. Y del vertedero de excesos, pues va un tubo de desagüe. Y aquí bota el agua. Entonces, esa tiene muros laterales, mire, aletas y muros laterales. Entonces, digamos que el río venía desde aquí hasta acá. Entonces, yo digo, bueno, yo tengo todo este río, le pongo unas aletas y entonces lo encauzo por esta parte central. Lo encauzo. Este ancho de estos muros lo cojo yo, ¿no? Dependiendo de las características del río, cojo el ancho del río aquí. Y le pongo las aletas, pues se ve que el río venía por acá o viene por acá, lo encauzo por la parte central. Este sistema tiene, este es un vertedero y cae a este pozo de aquietamiento. Hay que hacer pozo de aquietamiento. ¿Por qué? Porque si no hago este pozo de aquietamiento, el agua cae y genera aquí en esta parte del fondo socavación y esta socavación me puede hacer fallar la presa. Entonces lo que hay que hacer es este pozo de aquietamiento para que la energía se disipe aquí y el agua salga. Esos son los elementos que tenemos allí. Esta cámara tiene un vertedero de excesos, ¿no? Ustedes saben que la captación tiene 2 caudales máximos diarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un caudal máximo diario que es 20 litros por segundo. La rejilla se tiene que calcular para el doble, entonces 40 litros por segundo. Entonces,
El río trae 60 litros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? El río Sal trae 60, la rejilla capta 40 y 20 se van por aquí, ¿no? Pero la rejilla me capta 40. Entonces yo, en época de verano, ¿no? Entonces yo digo, aquí me capta 40. Esta salida al desarenador, el caudal de diseño es un caudal máximo diario, por lo tanto se van aquí 20 litros por segundo. ¿Y qué me va a botar por este? 20. Me va a botar los 20 en épocas de verano. Entonces yo tengo que diseñar todas esas estructuras para eso. Pero, por ejemplo, supongamos que el río no trae 40, ¿qué es? 80, sino 30. Entonces, ¿cómo diseña? No, la rejilla para 2 caudales máximos diarios. Entonces, 40, pero si tiene 30, no importa, la rejilla se diseña para 40. Este canal se diseña para 40. ¿Por qué? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, ya entran 30 litros por segundo. Tengo este vertedero y aquí capto toda el agua. ¿Cuántos son? Estoy captando toda el agua que me viene por aquí, 30 litros por segundo. Entonces, por aquí van a seguir 30 y por aquí me van a llevar 20. Lleva por aquí 20 y por este lado me entrego 10, que es el desagüe. Y estas 10 son caudal ecológico. Yo no puedo dejar ese río sin agua, porque abajo hay un ecosistema que tengo que considerar. Bueno, entonces tenemos todos los elementos que están ahí. ¿Qué tenemos que calcular? Vamos a calcular la rejilla, vamos a calcular estos vertederos, vamos a calcular este dique, vamos a calcular este vertedero que está aquí y vamos a calcular este desagüe. Y vamos a calcular la altura de los muros. ¿Cómo se calculará la altura de los muros? Pues con el caudal de crecida. ¿Hasta dónde sube el agua? Entonces, ¿yo cómo hago? Pues para el caudal, el estudio hidrológico me dice cuál es el caudal de crecida. En un periodo de retorno de 100 años. Entonces me dice, allí va a tener tal caudal. Entonces yo digo caudal, entonces yo en función de eso yo puedo determinar en base a este ancho, caudal es igual a velocidad por área. Y caudal dividido entre área es velocidad, digamos, o caudal dividido entre velocidad va a ser igual al área. Entonces, en función de eso, yo puedo determinar a qué altura va a venir el nivel del agua. Y en base a esa altura que yo le doy unos 30 centímetros y pongo la cota de la corona de los muros para que el agua no se pase, sino que venga en época de crecida, venga acá. Claro que eso cuando ustedes ya hacen los cálculos y esos muros son altos, ¿no? Generalmente los muros que se están poniendo son pequeños. Bueno. Entonces, tenemos esto. Si vemos ya en corte de esta estructura, un corte por aquí, entonces tendríamos nosotros aquí el vertedero, ¿no? con esta muelita que veíamos aquí, esta muelita de aquí y esta muelita, ¿no? Hacemos un vertedero con una altura aquí, ¿no? Y después de aquí, ¿no? Entonces tendremos de aquí, subimos y hasta aquí llevará el nivel de máximo de agua. Una vez que tengamos el nivel de máximo de agua, pues nos subimos unos 30 centímetros y hallamos la corona de agua. Por acá debajo tenemos un canal. Este canal nos lleva a 2 caudales máximos diarios, ¿no? Diseñamos la rejilla para 2. Puede que el río no traiga los 2 caudales máximos, pero la rejilla se diseña para 2. Y este canal para 2 caudales máximos diarios. Entonces hay que diseñar este canal con una pendiente entre 5 y 10%. ¿A qué altura de ahí de aquí a aquí? Y ahora, el agua llega aquí y cae. El agua en condiciones mínimas. Y entonces aquí, en esta partecita, yo tengo que diseñar un dispositivo tal de que el agua caiga libremente a este punto. Y este sería el nivel de aguas mínimos de esta cajilla. Cuando entra toda el agua, el río se crece hasta acá.
Y la altura en la cajilla pues es igual al nivel del agua del río menos las pérdidas que hay en este sistema y me da este punto de aquí. Entonces tengo dos cotas aquí, nivel de aguas mínimas y nivel de aguas máximas. Aquí tengo la presa, ¿no? La presa, miren. Entonces tengo aquí, este generalmente es lo que se llama un perfil Krieger. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué es ese tipo de perfil? Ya lo vieron ustedes, es el que sigue el movimiento de la vena líquida, ¿no? Entonces hay que hacer un perfil Krieger y el agua que llegue a esta zona y aquí, en esta parte de aquí, disipamos la energía, hacemos este dadito para que se me genere un buen resalto hidráulico y salimos. Entonces tenemos que diseñar esta muelita que decíamos de aquí a aquí, cuánto es esta altura, o sea, esta altura de aquí a aquí. Tenemos que diseñar este canal, tenemos que diseñar este perfil Krieger y este pozo de amortiguación. Aquí vemos una rejilla, mira, aquí está el muro y acá está el otro muro, no se ve bien. Pero esta rejilla está a todo lo largo de los dos muros. Viene aquí, el agua capta por la rejilla y el exceso lo bota. Veamos esta bocatoja que es interesante, ¿no? Miren, miren ustedes la altura que hay de los muros, desde aquí de los muros hasta el piso. Miren, de los muros hasta el piso. Por lo menos hay unos 250 metros aquí, ¿no? Desde este punto de aquí hasta el piso de acá. Miren ustedes, entonces, desde esta altura hasta este punto hay como 250 metros de altura. Y aquí está, miren ustedes, este muro lateral, y aquí en el centro está la rejilla. Aquí en el centro está la rejilla, no se ve tampoco, pero en el centro, aquí ya está bien dividida la rejilla, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces vemos nosotros aquí, ¿no? Tenemos esta parte, la rejilla y esta parte de acá, ¿no? Y por debajo va un canal que sale a esta cajilla. Si ustedes ven muy bien esta diapositiva, no la tienen ustedes, creo, no la tienen. Y si quieren, por favor, tómenle una fotico a esto, ¿no? Ahí tómenle una foto, porque esta foto no la tienen ustedes en el libro. Recién hace poquito, ¿no? Yo voy incorporando cosas que me van gustando, entonces voy incorporando el libro. Entonces tenemos, miren, que muros laterales, ¿no? Pero esta agua son caudales pequeños. Nosotros captamos aquí por lo menos unos 20 litros por segundo, ¿no? Se está captando. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, ustedes ven una válvula. Lo que pasa es que la válvula es verde, pero esta es una válvula, y ya la vamos a ver esa válvula, ¿no? Miren ustedes, aquí hablaban de esta válvula de compuerta. ¿Para qué me sirve esta válvula de compuerta? Pues yo abro esta válvula, que la tenemos aquí, esta válvula, y saco, miren ustedes, este es el tubo de salida, el desagüe. Si yo veo aquí en esta figura, el desagüe está aquí, pues aquí hay una válvula que me abre y me limpia todo este sistema y todo eso sale por el desagüe. Este desagüe lo podemos ver en esta foto, ¿no? Aquí saliendo. Miren ustedes que el nivel desde la presa a nivel del desagüe por lo menos hay unos 2 metros y hacia el fondo unos 3, ¿no? Entonces, del nivel de la presa al desagüe hay 2 metros. Pero esto se puede hacer así, con este desagüe, porque el río es de bastante pendiente, río de montaña y pendiente. Yo no puedo hacer esto en una topografía plana. Que la topografía sea plana, o sea, que el río venga por aquí y salga por aquí, no podría yo hacer esto. Esta estructura la puedo hacer así, ¿no? Y la puedo hacer así, porque mira, aquí viene el río, viene aquí y puedo hacer esto, y el tubo de salida del desarenador queda acá abajo, ¿no? Y el desagüe está por acá, abajo. Y miren ustedes que yo en esta foto, pues, el desagüe, como tengo diferencia de niveles, lo saco por aquí. Aquí abro esta válvula y me sale el agua por aquí. Pero ¿qué tal si esto fuera, el río viniera aquí directamente, la parte de acá? No puedo hacer esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que este tubo me desagüe en el río? Pues tocará subirlo el tubo. Entonces yo lo que hago es
subo esto, y genero una presa aquí aguas arriba. Genero una presa. Entonces subo a esta estructura 1 metro o 1,50 o 2 metros que está aquí, pues la subo y entonces entrego, subiéndome esto 1,50 o 2 metros, entrego este tubo que me queda ya en el piso, porque me estoy subiendo 1,50 y entonces este tubo que está acá abajo ya quedaría aquí en el piso porque la estructura de la presa la subo. Y también el tubo de salida, el desarenador, ¿no? Miren que está cerca, el tubo de salida está el desarenador está con el del desagüe. Por lo tanto, este también toca subirlo. Entonces yo lo que haría si la topografía fuera plana es subir toda la presa, ¿no? Todo esto, en muros y todo eso, 1,50, y hacia allá tendría que yo pensar en represar el agua, ¿no? Bueno, aquí aparece una cosa que es bien importante y la hicieron allá, pues, la gente. Es esta estructura que aparece aquí como un triángulo, ¿no? ¿Por qué hicieron este triángulo? Aquí viene la captación y las rejillas. Pues sucede que ustedes ven todo esto como es la zona. Miren ustedes, palos, piedras, todo eso, ¿no? Y hojas. Entonces esta captación se tapaba muy rápidamente. Se tapa muy rápidamente, ¿no? Entonces lo que se hizo fue ponerle un sistema, este triángulo, con una malla, de tal forma que el agua que va a pasar por la reja, ¿no?, y que trae el material flotante no entre aquí. Entonces, el operador, cuando viene, mejor dicho, anteriormente el operador estaba continuamente aquí. En cambio, con este caso, pues ya no está viniendo porque el material flotante queda sobre esta malla que le pusieron aquí, y entonces hace que la operación de mantenimiento pues no se haga tan rápido y no tengas que ir tan rápido a verlo. Ahorita, este triángulo que está así, ya hicieron excavaciones en esta zona de aquí, y entonces esto está vertical. En el momento de la toma estaba inclinado, pero ya le hicieron la excavación correspondiente y esto está ya, digamos que verticalmente parado, pero el triángulo, el agua llega al triángulo y se va para un lado y se va para otro, por aquí, pero no me daña, no me tapa la red. Entonces son cosas que la gente las tiene. Bueno, entonces tenemos una presa para represar el agua, dependerá de la pendiente del río, colocada de manera normal a la corriente y con su parte superior a ras con el fondo del río. Por ejemplo, aquí estaba el fondo del río, está a ras con el fondo del río, pero aquí como es pendiente, entonces le pudimos hacer eso. Pero cuando el fondo del río y la salida está al mismo nivel, entonces tenemos que subir la presa. Para que tengamos subiendo la presa tenemos este tubo y el tubo de salida por aquí. Muros laterales de contención para proteger la presa y encauzar el río. Una rejilla colocada sobre la presa cubriendo la canaleta de aducción. Una canaleta de aducción o toma colocada dentro de la presa y debajo de la rejilla. Una cámara de recolección de agua situada al final de la canaleta. Aquí está la cámara, aquí está la válvula y aquí está la cámara de recolección. Un vertedero de excesos que se construye dentro de la cámara de recolección para arrojar al río los excesos de agua que no se transportan por la tubería de aducción. Aquí tenemos el vertedero de excesos, ¿no? Allá, entonces aquí hay una válvula, aquí hay un vertedero de excesos y un desagüe. Este desagüe es para, ¿no?, bote los excesos. Entonces, esa es el tipo de presa que vamos a trabajar. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad. Queremos hablar algo sobre. Es que me preguntan que para qué van a ir. Que si se puede no hacer la práctica. No, el que no vaya a la práctica tiene 0. Y tienen que aparecer todos los estudiantes en la práctica. Y con foto. ¿Cómo va que no me van a ir a la práctica? Entonces, ¿qué es que quieren? Todo virtual, pues. Hacer todo lo que les da la gana, pues. Ya me mandaron, me enviaron a ver si no podían ir a la práctica, si es obligatoria la práctica. ¿Cómo un ingeniero no va a saber qué es una bocatoma, qué es un desarenador? Tiene que ir a verlo.
Para eso ya tienen las poblaciones, ustedes eligieron las poblaciones y tienen que ir a esa convocatoria. Tienen que ir todos a hacer la práctica, porque la práctica es para visualizar las captaciones, visualizar desarenadores, visualizar tuberías, tanque de almacenamiento, planta de tratamiento. Entonces, ¿cómo es que no quieren? Que si no se puede ir, tiene que ir. Es obligatoria la práctica. No ve que estamos en época de pandemia, entonces no podemos ir por los grupos, sino sería bueno ir. Generalmente nosotros lo hacíamos aquí en Pasto, llegamos a la Bocatoma, al desarenador, a la conducción, a todo. Pero ahora cada un grupo tiene para eso pusieron su población y tienen que ir a la Bocatoma. Y no vayan a meterme a mi gato por liebre porque yo conozco todas esas Bocatomas. Entonces, por favor, y con foto, porque si no, ¿cómo sé que ya han ido? Y no me pongan a ¿qué es? No se pongan a tratar de hacerle quite ese. Es importante, es muy importante. Yo les traigo fotos de esto, pero no es como ir a verla, esta es una bocatoma, es una captación. Ya vamos a empezar diseño. Entonces ustedes tienen que saber todos los elementos, por ejemplo, ustedes ya están metidos en eso. Yo les traigo fotos, les traigo todo, por ejemplo, ¿no? Pero que ustedes tienen que ir, no, es que por foto no van a ver una captación, no van a ver un acueducto, tienen que saber qué es un acueducto. Bueno, entonces, por favor, no me hagan esas preguntas de que si yo puedo ir a la captación, no puedo ir a la visita, que no sé qué, no sé cuándo, nada. Todos, todo el grupo. Bueno, entonces vamos a hablar de elementos de diseño. ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Por ejemplo, aquí vamos a diseñar esta rejilla. Vamos a diseñar esta rejilla que aparece aquí, esta rejilla que aparece aquí y esta rejilla que aparece aquí. Es el primer elemento que vamos a diseñar, la rejilla. Entonces, para eso, pues tenemos que vamos a tomar la fuente del RAS 2000, no el RAS 2017, sino el RAS 2000 que tiene elementos de diseño de esto. En todo diseño de rejilla debe contemplarse los siguientes elementos. El caudal correspondiente al nivel de aguas mínimas del río. El caudal requerido por la población que se va a abastecer y el nivel máximo alcanzado para las aguas durante las crecientes en un periodo de retorno de 100 años. 100 años es el periodo de retorno. Por eso tienen que tener en cuenta esto, 100 años. Y entonces sacan sus curvas de intensidad, frecuencia, duración y se calculan la cuenca hidrográfica, utilizan el método racional y calculan el valor de T y calculan la intensidad. Tienen el área y entonces el coeficiente de correntía y entonces determinan cuál es el caudal máximo para un retorno de 100 años. Las rejillas. El caso de rejillas utilizadas para la captación de aguas superficiales en cursos de agua en zonas montañosas, la rejilla debe estar inclinada entre 10 y 20 grados hacia la dirección aguas abajo. En caso de otros tipos de estructuras de captación, la rejilla debe tener una inclinación de 70 a 80 grados con respecto a la horizontal. Lo vamos a ver. Esas son rejillas laterales. Entonces, esta tiene que tener una inclinación, y lógico aquí se ve, ¿no?, de 10 y 20 grados con respecto, no son horizontales, sino tiene su inclinación. Y aquí vemos, mire usted, la rejillita con la inclinación que recomiendo. ¿No? Y en rejillas verticales tiene que tener, cuando la rejilla es vertical, como la que vimos anteriormente, la inclinación es de 70 a 80 grados con respecto a la horizontal. Ya veremos una rejilla de esas, sobre todo en una localidad que se llama ¿qué es? En Ipiales. Un segundito, por favor. ¿Aló? Bueno, entonces, para la rejilla tenemos dos cosas, ¿no?
La primera, la separación entre barrotes. Para el caso de estructuras de captación en ríos con gravas gruesas, o sea, que trae mucho material grueso, ¿no? Y ese material es pesado y resbala por la bocatoma y la rejilla le va a dar duro y entonces, si no tiene la resistencia a la rejilla, pues se puede dañar, ¿no? Entonces dice que las barras tienen que tener, ¿no? De la separación entre barrotes, dice, en el caso de estructuras de ríos con gravas gruesas entre 75 y 150 milímetros. La separación entre barrotes. Para los ríos caracterizados por transporte de gravas finas, la separación entre barrotes debe ser entre 20 y 40 milímetros. Entonces, cuando el río transporta arenas y gravas finas, entonces la separación entre barrotes entre 20 y 40. Y la otra de grava gruesa entre 75 y 100, 150. Ese va a ser el valor de A, la separación entre barrotes. El ancho de la rejilla debe depender del ancho total de la estructura de captación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ancho de la rejilla, aquí el ancho de la estructura de captación es este, y aquí el ancho de la rejilla es este. En cambio, acá, pues, la rejilla está a todo lo largo de la estructura de captación. La velocidad, este es un elemento importante en el diseño y nos va a dividir nuestro sistema. La velocidad efectiva de flujo a través de la rejilla debe ser inferior a 0,15 metros por segundo con el fin de evitar arrastre de material flotante. Entonces, la velocidad de la rejilla, de paso a través de la rejilla, ponemos aquí. Entonces tenemos dos velocidades, una velocidad horizontal, que es la que viene el agua, y esta velocidad vertical, que es la velocidad de paso a través de la rejilla. Esa velocidad vertical o de paso a través de la rejilla no puede ser mayor de 0,15 metros por segundo, ¿no? Entonces tenemos, ese es un criterio importantísimo para el diseño. Coeficiente de pérdidas menores en la rejilla. Cuando yo tengo, miren ustedes esta rejilla, así, por ejemplo, tengo por aquí el río y está la captación y la rejilla. Decíamos que este ángulo de inclinación, cuando la rejilla está, digamos, inclinada, no horizontal, sino inclinada, entonces este ángulo de inclinación tiene que ser, decíamos, de 70 a 80 grados con respecto a la horizontal. Eso tendríamos nosotros que es la rejilla. ¿Y cómo se calculan las pérdidas? Pues las pérdidas se calculan por la fórmula H es igual a K, B al cuadrado sobre 2G, donde K es pérdida, o sea, nivel 1, y si yo tengo el nivel 1, ¿cuánto va a ser el nivel 2? Pues yo digo nivel 1 menos las pérdidas, tengo nivel 2. Entonces, eso voy a calcular. Cuando tenga estas, de una forma general, ¿no? Digamos, para calcular debe utilizarse la siguiente ecuación. Esta es una expresión de tipo general, pero cuando la rejilla sea inclinada así como está, entonces H es igual a KB al cuadrado sobre 2G. Donde K, dice, donde B es la velocidad frente a la rejilla como si no existiera. Y K, un coeficiente que depende de la forma de la rejilla, debe calcularse de la siguiente forma. Esta es la fórmula de Krismer. Entonces, alfa, 180 grados, A, separación entre barrotes, que ya sabemos si son, ¿no?, de 20 a 40 milímetros o de 50 a 70. Y beta, este valor de beta se obtiene de la tabla 5.2 en conjunto con la figura 5.4. Entonces dice la tabla 5.2 conjunto con la figura 5.4. ¿Qué pasa? Si las rejillas son rectangulares, ¿no?, A, dice, el valor de beta es 2.42. Si la rejilla es de este tipo, 1.83, y es este tipo, circulares, 0.67. Y si es circular, el valor de beta es 1.79, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros el valor de beta. Entonces dice, K es igual a beta, que ya dependiendo del tipo de rejilla, por ejemplo, si es circular, entonces digo, si es circular es 1.79. T sobre A, T es el ancho de la rejilla. Sí, el ancho de la rejilla, o sea, es el diámetro de la rejilla, en últimas.
Entonces, ese es, y A es la separación de las rejillas. A sabemos nosotros que el valor de A ya nos dijeron cuánto vale, ¿no? 0,75 a 150 o de 20 a 40. Y T, este valor de T depende de las características del río. Si es un río pedregoso y que trae bastante piedra, pues entonces el espesor de los barrotes tiene que ser de 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? Para que cuando llegue la piedra no dañe la rejilla. Pero si es un río que solamente tiene gravilla, pues entonces yo le pongo el espesor de la rejilla a 0,5 pulgada, ¿no? Depende de las características, pero entonces tanto este valor como este valor yo los doy. Este va en base a las normas y este en base a la estructura. Bueno, entonces si tengo una rejilla, por ejemplo, la rejilla de las captaciones de Ipiales es así, ¿no? Es una rejilla lateral. El agua viene por aquí, entonces el nivel del agua aquí, menos pérdidas que hay aquí, y entonces tenemos este nivel. Eso para captaciones laterales. Tenemos esta rejilla. Pongámosle la rejilla que vemos aquí. Esta rejilla. Vamos a diseñar esa rejilla. Entonces, digamos que tenemos L. L es la distancia desde este punto de aquí hasta allí. Y B sería desde, hay que bajar un poquito esto porque B es desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces tenemos L, tenemos B. T es el espesor de la rejilla, ¿no? O sea, de los barrotes, espesor de los barrotes. Y A, la separación entre barrotes. Entonces, si yo tengo una rejilla de este tipo, donde yo tengo de aquí a aquí a medios y de aquí a aquí a medios, yo tendría que a medios y a medios es un orificio. Y tendría yo 2, 3, 1, medio y medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orificios. Y cuento barrotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando yo tengo a medios de aquí a aquí, el número de orificios es igual al número de barrotes. Pero si yo digo, en vez de a medios, aquí le pongo A y aquí A, entonces yo tendría, a ver, orificios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orificios y barrotes 8. Entonces, cuando yo cojo, en vez de a medios y coloco A, entonces aquí el número de orificios, el número de barrotes es menor que el número de orificios. Cuando yo le pongo A, el número de barrotes es menos que el número de... Si le pongo A medios, el número de barrotes es igual al número de orificios. Entonces dice, donde A, espaciamiento libre entre barrotes, T, espesor de barrotes, N, número de espacios igual al número de barrotes. Entonces, cuando aquí es a medios y aquí es a medios. Cuando el número de espacios es mayor que el número de barrotes, cuando en vez de a medios, esto es A y esto es A. Longitud de la rejilla L desde aquí hasta aquí y el ancho de la rejilla B, ¿no? A su N es el área neta necesaria para desaguar el caudal con una velocidad de 0,15 metros por segundo. O sea, esa área neta es el área de los orificios. Sería B por L, ¿no? B por A. B por A. Sería por el número de orificios. Entonces, aquí área neta sería el área de los huecos, mejor dicho. Y el área total es al área de los huecos más el área de los barrotes. Entonces, aquí me da área neta y área total. El porcentaje de útil de la rejilla es algo que nos interesa a nosotros en el cálculo siempre. Entonces decimos nosotros que área neta es igual a N por A por B. Número de barrotes o número de orificios por A y por B. Bueno, y área total es igual a N por A por B más N por T por B. Estos son los barrotes y estos son los orificios. Y el área total es igual a B por N. O sea que en esto yo puedo decir que N por A más T, N por A más T, dividiendo entre B, es igual a N. Para cuando el número de edificios es igual. Y E es igual a área neta sobre área total. Y entonces E es igual a A sobre A más T. Esto es importante porque es el porcentaje útil de rejilla. Muy importante este valor. Bueno,
Entonces, vamos a ver algo sobre la ecuación de continuidad en los orificios sumergidos, porque es muy importante esa ecuación de continuidad. Miren ustedes, aquí yo tengo un tanque y hay un orificio de salida y una altura h. Si yo les preguntara cuánto es el caudal que sale por ahí, entonces usted diría, el caudal es igual a velocidad por área por un coeficiente de contracción de la vena líquida que está aquí. Entonces sería caudal es igual a C por contracción de la vena líquida, el área del orificio, ¿no? Y B, que es la velocidad. Pero, ¿y cuánto es B? No, pues B al cuadrado sobre 2G es igual a H. ¿Y esto qué es? ¿No? Cabeza de velocidad. Entonces, este valor de Q es igual a C por A raíz cuadrada de 2GH. Porque B al cuadrado sobre 2G es igual a H y B es igual a raíz cuadrada de 2GH. Entonces, si yo quiero saber cuál es el caudal, yo pues si tengo este valor de H y tengo el área del orificio y el coeficiente de contracción, lo puedo determinar cuánto es el caudal que sale a esta altura. Si yo varío esta altura, pues me va a variar el caudal de salida. Bueno, entonces, ¿no? Veamos aquí, ¿qué pasa si tengo este orificio? No tengo este orificio de salida aquí, sino un orificio sumergido. Entonces, H va a ser igual a Q sobre C por A, raíz cuadrada de 1 sobre 2G. En estos orificios sumergidos, si yo tengo este nivel 1 y yo calculo este valor de H, me da el nivel 2. Y H, entonces, ¿qué sería H? La pérdida de carga entre el nivel 1 y el nivel 2. Entonces tendría yo tengo el caudal que pasa por aquí, claro que yo tengo mi caudal máximo diario. Entonces yo le doy el área al orificio, y entonces tengo Q, ¿no? Dándole un diámetro de 6 pulgadas. Entonces yo digo, ¿qué pasa con mi caudal y un diámetro de 6 pulgadas? Entonces aplico esta expresión y digo, este es mi valor de H. En esta ecuación, H es la pérdida de carga, entre este punto y este punto. Entonces, cuando hay un orificio sumergido, ¿cuál es la pérdida de carga? Pues yo tengo este nivel, calculo H con esta expresión y me da el nivel del agua aquí. Entonces, esta es pérdida y en esta expresión H es la altura a nivel del agua para orificio y salida. Entonces, esa ecuación de continuidad tienen que tenerla en cuenta. Por eso la puse yo allí para que pues, diferencien entre el valor del H para orificio sumergido y el valor de H para un orificio de salida. Bueno, entonces vamos a ver el valor del cálculo, el caudal, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar las rejillas? En todos los casos, la rejilla es un orificio. Miren ustedes aquí. Aquí la rejilla es un orificio que está abierto, ¿no? Vean ustedes aquí. Aquí es un orificio. El agua está pasando por aquí y este es orificio. Por lo tanto, pues yo trato a la rejilla como un orificio. Y vamos a tratar. Entonces dice, se presentan dos métodos para el cálculo. El método basado en velocidades. Entonces miren ustedes que yo tengo caudal de diseño C por área neta por B. La misma historia que hay, miren, C por A por B. Esta es una ecuación de continuidad, pero que se aplica para orificio, ¿no? Y entonces este valor de C dependerá del tipo de orificio. Entonces tendríamos nosotros que el caudal de diseño, ¿cuál caudal de diseño? Dos caudales máximo de diseño. Es igual a C por área neta por velocidad de paso a través de la rejilla. Pero la velocidad de paso ya me la tengo yo 0.15 metros por segundo. Según la norma RAS, 2000. Entonces yo tendría esto y si entonces yo digo, el área neta es igual al área total por E. Entonces, área total por E es igual a área neta y aquí velocidad de paso. Y entonces yo el área total le digo, caudal de diseño es igual a C por B por L por B por velocidad de paso. Porque el área total es igual a B por L.
Entonces, allí yo ya tengo mi diseño. Entonces, ¿yo qué pasa? Digo, bueno, yo tengo mi caudal de diseño, 2 caudales máximos diarios. Velocidad de paso, sí la tengo. Coeficiente de contracción de la vena bífida, pues tengo que ver qué tipo de rejilla, ya lo tengo. E es el porcentaje útil de rejilla. Yo también lo tengo, el valor de E, porque ya he dicho yo que el valor de E es igual a área neta sobre área total. ¿No? Entonces, a ver, ¿dónde está eso? Bueno, aquí. Yo tengo el valor de A, separación entre barrotes, y T, el diámetro del barrote. Entonces yo puedo calcular E en esta fórmula. Ya lo tengo. Entonces, ¿qué me falta? B por L. Entonces, vamos a ver cómo calculo. Supongamos, aquí, vamos a ver, supongamos que el caudal mínimo del río son 60 litros por segundo. El caudal máximo diario son 20 litros por segundo. Entonces, caudal máximo diario. ¿Cómo diseño la rejilla? Para 2 caudales máximos diarios, o sea, 40 litros por segundo. Entonces, me vienen 60, pasan por aquí 40 y vierto 20. Pasan por aquí 40 y vierto por aquí 20, ¿cierto? Ese es el... Entonces, yo ya tengo el caudal de diseño y entonces yo digo, ahora sí, ¿cuánto vale la longitud de esta regla? Entonces dice, asumir, miren, procedimiento a seguir, asumir un L supuesto y calcular la altura de la lámina de agua sobre el vertedero por la fórmula caudal mínimo es igual a K por L por H a la 3 medios. Caudal mínimo, 60 litros por segundo. El valor de K es 1,56 porque es un coeficiente para vertederos de cresta ancha. L es la longitud que asumí. Y entonces, ¿yo qué determino? H. ¿Qué H? La H mínima. ¿Cómo lo hago? 60, asumo un valor de L, entonces H mínima, pues la calculo aquí. H mínima es igual a Q mínimo, que eran 60 sobre K por L asumido, digamos 3 metros. Calculo esta H mínima. Y entonces, con ese valor de H mínima, en condiciones mínimas, entonces, ¿cuál es la H que he calculado? Esta H de aquí, esta es la H mínima, que es la H mínima, es esta, porque yo la hice para cuando asumí esta longitud de L. Y entonces calculo B sub H, ¿a qué es igual? Al Q mínimo, que eran 60 litros por segundo, dividido entre el área, que es igual al L, digamos que yo dije que era 3 metros, asumí 3 metros, y H, que es el calculado aquí, H mínimo. Y entonces calculo B sub H. Entonces, ahora sí, me voy a calcular el ancho B, que es este de aquí a acá. ¿Cuál es el ancho de la rejilla? Dice, para velocidades mayores de 0,3 metros y menores de 3 metros, son válidas las siguientes expresiones. Miren que esta expresión ya la habíamos visto nosotros anteriormente, yo no sé por dónde, pero bueno. X sub S, dice, esta distancia de aquí a aquí, X sub S, es igual a 0,36 B sub H a la 2 tercios más 0,6 H a la 4 séptima. H a la 4 séptima. Entonces dice que esta distancia de aquí a aquí, que es la X sub S, yo tengo inclinada la rejilla. ¿Cuánto vale X sub S? Me dice, mire, 0,36 B sub H. Yo B sub H ya la calculé aquí. Es Q mínimo sobre L por H. Entonces ya tengo ese B sub H. Entonces ya tengo ese B sub H. Y H, este H ya lo calculé aquí, ¿no? H mínimo. Miren, ¿no? H mínimo. Entonces yo ya tengo los B sub H, entonces estos dos valores. ¿Y yo qué tengo? Entonces yo tengo este es mi río, tengo este valor de H y el otro, el extremo aquí sería X sub S. O sea que como yo tengo esto, entonces X sub S es igual, si yo tengo este valor de X sub S, digo de aquí a aquí hay X sub S.
Este es el valor de X u S. Y ese X u S es igual a B. ¿Cómo hago para calcular ese X u S? Pues yo tengo que poner mi rejilla aquí, ¿no? Y mi rejilla aquí, y con una pendiente de 10 a 20 grados, entonces yo digo aquí, bueno, con horizontal 20 grados, con la horizontal, y entonces me da este punto. Este punto es el valor de X u S, y este X u S es igual a B. Este B es el ancho del canal debajo de la rejilla, ¿no? Entonces sería, si vemos nosotros aquí, este ancho, ¿no? Este ancho del canal, ya calculé mi altura, viene hasta aquí, y aquí es el hueco, y este es el ancho. Bueno. Veamos a ver, entonces, X u S es igual a B. Ya tengo el ancho de mi rejilla. Ahora sí, yo asumí un L, ¿no? Y con ese calculé este B. Como ven ustedes, con ese L calculé este B. Ahora, lo que hago yo es con el B calculado, compruebo si este L era igual al asumido. Entonces digo, caudal de diseño, lo tengo, C también, B, ya lo tengo, E también, velocidad de paso también 0.15 y entonces L. Entonces aquí, ¿no? Yo tengo un L asumido y aquí un L calculado, ¿no? Dice caudal de diseño, 2 caudales máximos diarios, longitud de la rejilla, coeficiente 0.9 para este caso, B ancho de la rejilla, E porcentaje y B velocidad de paso 0.15. Dice, dado que el nuevo valor de L podría ser diferente al asumido, siguiendo el mismo procedimiento por iteraciones sucesivas, se obtendrá un valor ajustado de L y de B si se requiere más precisión. Entonces, si ese valor asumido es similar al valor calculado, pues se deja allí, ¿no? Y si no, pues se vuelve a asumir un nuevo valor de L, se calcula el nuevo valor de B y entonces sí se calcula el L calculado. Bueno, entonces tenemos que calculamos nuestro L, nuestro ancho B y todas esas cosas. Calculo el número de orificios. Entonces, N es igual a A por T más A más T igual a L. N es igual a L, que ya lo calculé, longitud de la rejilla, sobre A más T. Yo tengo A, que es la separación entre barrotes, y T, el espesor de cada barrote, entonces ya me da N. Entonces, en el caso de que el número de barrotes sea menor que el número de orificios, se tendrá NA más N menos 1 por T es igual a N. Una última apreciación. Por seguridad, dice, se amplían las dimensiones de la reja B para tener en cuenta obstrucción de piedras, ramas, etcétera, a un 20%. ¿Sí? Entonces, ojo que se amplía, ¿no? Echémosle el ojito este. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ve 30 centímetros, el 20% son 6, entonces 36 centímetros. Si el ancho B me da 30. Bueno, esto, entonces, miren ustedes, calculamos ya el ancho de la reja, el ancho de la reja, el largo de la reja, la separación entre barrotes, y qué más hicimos, ¿no? Ya tenemos todo, ¿no? Entonces, y el ancho B los aumentamos en un 20%. Este es el primer método de cálculo. Vamos a ver el segundo método de cálculo y ese es basado en la energía específica. Pueden obtenerlo de la fuente de Bente Chou, el libro de hidráulica de canales abiertos de Bente Chou, y ahí viene toda la literatura sobre esto. Bueno, hay dos situaciones que se pueden presentar en el método de la energía específica. Digamos que el método de la energía específica, la energía que es igual en canales, energía es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Esa es energía. Energía específica es igual a Y más B al cuadrado.
Y eso lo saben ustedes de canales. Por eso, la hidráulica de canales, pues dicen, ¿no? Energía específica, Y más B al cuadrado sobre 2G. Bueno, entonces, dice que para aplicar este método, que pretende determinar el ancho de la reja en forma tal que asegure la captación del gasto requerido. En general se pueden distinguir dos casos específicos, rejas con poca inclinación y rejas con alta inclinación. Por ejemplo, esta reja que hay aquí es reja por poca inclinación, pero si yo la subiera por aquí y la hiciera así, es una reja de alta inclinación. ¿Qué pasa en nuestros diseños? Que nosotros siempre, cuando dijimos que la pendiente era del 10 al 20%, eso quiere decir que la reja es de poca inclinación y no vamos a podernos pasar de la inclinación del 10 al 20% porque la norma no me los permite. Entonces, generalmente vamos a trabajar con rejas de poca inclinación. Y las rejas de alta inclinación, pues, esas las vamos a dejar allí como para que si a ustedes se les ocurre o hay algún caso de diseño de reja con alta inclinación, pues entonces lo hagan. Entonces, como les digo, el primer caso, reja con poca y reja con alta. La reja con alta no la vamos a utilizar y vamos a utilizar la reja con baja inclinación, porque la inclinación nuestra, según nuestras normas, es de 10 al 20% en rejillas horizontales. Bueno, la otra tiene que ver con el caudal. El caudal, decíamos nosotros, por ejemplo, aquí vienen 60 litros por segundo, curso 1 sería 60. El caudal que pasa por las rejas, dos caudales máximos diarios, entonces decimos 60, y aquí pasan 40, entonces 60 menos 40 van por aquí, 20. ¿Sí? 40 y 20, 60. Y este, que sería el caso, ¿no? Donde esta reja, yo la diseño para dos caudales máximos diarios, entonces la diseño para 40, pero resulta que el río, ¿no? En épocas de verano, este caudal es de 30 litros por segundo. Ah, pero entonces si es de 30 litros por segundo y la rejilla es de 40, no, la rejilla tiene que calcularse para 40. Pero el río está de 30, no importa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a captar? Totalmente el agua. Entonces, ¿qué va a captar? 30, 40. Por aquí van a ir, perdón, estos son 30 litros y por aquí van a salir 40. Entonces, ¿qué va a captar? 30. Por aquí, ¿qué va a ir? 30. En el ¿qué es? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, la rejilla hecha para 40 litros, ¿cuánto viene aquí? 30. ¿Cuánto pasa por aquí? 30. ¿Cuánto salen por aquí? 30. ¿Cuánto van a salir el tubo de salida del desarenador? 20. ¿Por qué 20? Porque el caudal máximo diario de aquí es 20. Y entonces, si aquí llegan 30, por este vertedero de excesos irán 10 y por acá 20. Y por el desagüe sacarán 10 litros por segundo. Estos 10 litros por segundo llegan al río y forman parte del caudal ecológico. Porque el caudal ecológico, si yo tengo un río de 30 litros por segundo, pues el caudal ecológico que tiene que salir aquí es 8 o 9 litros por segundo. 30% de 30 serían 9 y aquí estamos metiendo. Bueno. Entonces, las ecuaciones son estas. D de Q sobre D de X, negativo porque es, ¿no? El caudal, la variación de caudal. Entonces dice, para el caso de poca inclinación, alfa igual a menos 20%, se considera que la descarga por la reja depende de la carga efectiva sobre la misma. La carga efectiva en el caso de barras paralelas es prácticamente igual a la energía específica. Ese es el concepto. La carga, ¿no? Entonces, tenemos que la carga efectiva en el caso de barras paralelas es prácticamente igual a la energía específica. Entonces, si yo saco mi energía específica aquí,
en las barras paralelas también va a ser la energía específica en este lado es igual a E. Miren ustedes aquí, la energía específica aquí es igual a E. Aquí tiene E, y que E es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. E es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. Esto se cumple porque el flujo a través de la reja es de tipo vertical, ya que el agua fluye sin producir choques bruscos contra los bordes de la abertura de la reja. Entonces, porque el flujo a través de flujo vertical, o sea, que este flujo viene así, no viene inclinado, sino el flujo es vertical. Bueno, entonces tenemos esta expresión. D de Q sobre D de X, la derivada del caudal sobre D de X, que en este caso sería igual a B, ¿no? Pues en este caso B. Entonces, aquí sería, miren ustedes que este X, si yo lo paso aquí, sería X por L, es igual a área, ¿cierto? Entonces, tenemos la misma expresión que teníamos acá. D de Q, D de X. A ver, aquí, ¿no? D de Q sería B por L. En este caso, la B es X y este es L. Entonces, sería C por X por L por E por B es P. D de Q, ¿no? Sería, que viene de esta expresión. Y B, la velocidad es igual a raíz cuadrada de 2G E. En este caso, pues la energía es igual a H, ¿no? Raíz cuadrada de 2GH. ¿Y el H cuál es? El H mínimo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que haciendo las correcciones, yo tendría, el valor de gasto podría calcularse de la siguiente expresión, dice. L por Y, si ustedes ven, L por Y es igual a área. Y 2G, E menos Y. E es la energía total menos Y la energía, la altura de energía y esta es la profundidad. La variación de altura de dy con respecto a x, de dy sobre dx, es igual a esta expresión. Aquí tenemos d de q sobre d de x, ¿no? Pero yo le estoy diciendo es d de y sobre d de x. Aquí no aparece d de y, ¿no? Sino d de q sobre d de x. Entonces, en este caso, d de y sobre d de x es igual a esta expresión. Y lo que nos interesa a nosotros es esto. Esto es igual a E sobre E menos C, E por C, Y es 1 sobre E, 1 sobre Y es 1 sobre E, menos Y menos C, 1 menos Y es 1 sobre X, longitud de la reja para la altura del agua, Y, entonces X. Y es 1, altura al iniciar la reja, y Y, altura en el paso intermedio al final de la reja. Entonces, podríamos decir nosotros que este Y es 1, y Y puede ser Y intermedia o Y es 2. Pero en el caso del total, Y es igual a Y es 1. Y es 1, pues aquí Y es 1 ya no tiene Y es 2, ¿no? Porque aquí se vuelve 0. Y entonces sería Y es 2 igual a 0. Entonces esto es para gasto parcial, le decíamos aquí 40 y aquí 60, pero cuando entran 30 y salen 40, pues la captación es total. Entonces tenemos nosotros tenemos energía, sí, porque yo tengo, la energía es igual a Y, que es la profundidad mínima por B sub h al cuadrado sobre 2G, tendría yo energía. En este caso, ¿no? Y es 1, pues yo puedo calcular ese valor de Y es 1, ¿no? En este caso, pues sería igual a el H mínimo, ¿no? Y aquí, pues tendría que calcular yo Y es 1 y tendría que calcular Y, donde Y se altura de un punto intermedio o al final de la reja. Entonces, yo podría calcular, si yo calculo Y es 1, pues puedo determinar Y es 2. Y con esta expresión, ya lo veremos, con esta expresión puedo determinar X. Pero cuando la captación es total, el valor de Y se vuelve 0. Y entonces esta expresión se vuelve 0 y entonces X es igual a esto. Entonces, la expresión 515 es para captación parcial y la 516 para captación total. E es igual a Y es 1 más B es 1 al cuadrado sobre 2. Bueno,
Y entonces dice, en términos de caudal, la expresión anterior es equivalente, dice, caudal es igual a C por L, E por C por X. X es igual a B, ¿cierto? Por L, raíz cuadrada de 2G, donde L es el largo de la reja, X ancho de la reja. Y G es energía, ¿no? Dado que la rejilla puede destruirse parcialmente, en la práctica es necesario aumentar el valor teórico de X para garantizar, ¿no?, el grado de captación Q sub E. Bueno, entonces, de la misma historia que hicimos nosotros, ¿no?, que aumentábamos el valor de B en el anterior, pues acá también ese valor de H de la reja también lo aumentamos, pero vamos a ver que lo aumentamos en un porcentaje mayor. Entonces dice, para gastos pequeños, la aproximación que se logra mediante la aplicación directa de esta fórmula da suficiente exactitud, tomando Q sub R como caudal de diseño así. Bien, caudal mínimo del río, entonces K por L por H mínimo. Con esto, pues yo puedo determinar H mínimo y determino B sub H, ¿no? Y B sub H es igual a caudal mínimo sobre L por H mínimo. Eso ya lo habíamos visto de atrás, entonces decimos E es igual a H mínimo, B sub H al cuadrado sobre 2G. Donde dice caudal de diseño es igual a C por B por L raíz cuadrada de 2G. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? L y B son mencionados anteriormente. C es un coeficiente de descarga 0,44 cuando la rejilla es inclinada a 1,5, como en nuestro caso. Y 0,5 como cuando la rejilla es horizontal. Pero cuando es horizontal, nosotros no cogemos este valor porque no diseñamos con rejillas horizontales. E, energía específica a la entrada de la reja, caudal mínimo de la reja, caudal de diseño, dos caudales, y K es una constante con un valor de promedio de 1,84 para pared angosta y 1,56 para cresta ancha. Entonces, ese vertedero es de cresta ancha y entonces ya tenemos eso. Procedimiento a seguir, dice. Asumir un L, entonces aquí asumimos L, miren ustedes. Ah, no, pues ya, si ya asumo L, pues yo puedo calcular B. Entonces digo, asumir el L, calcular la energía, pues con mínimo y B a su H, y entonces energía ya. Y entonces dice, en el caso de barras paralelas, con ángulo de inclinación de 20 grados, la carga efectiva H es prácticamente igual a la energía. Entonces hacemos energía igual a H, porque la velocidad es muy pequeñita aquí, entonces energía viene a ser igual. Entonces energía es igual a Q mínimo sobre K por L. ¿Qué dijimos nosotros? Pues asumimos un valor de L. Y entonces calculo B por la fórmula. B es igual a caudal de diseño, C por L por E raíz cuadrada de 2G. Y tengo determinado mi valor de G. En este caso no chequeo. Dice, se deberá aumentar el área por seguridad unos 5 veces. En este caso, aumentar el valor de B. Entonces, en el anterior modelo, ¿no?, B lo aumentábamos el 20%, pero en este método de la energía, B se aumenta en un 50%. Bueno, vamos a ver, ¿no?, aquí lo último. Digamos que, ¿cuál es la diferencia entre esos dos métodos? Mire, cuando utilizo el método de la velocidad de 0,15, caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Yo tengo que el caudal, ¿no?, que venía la fórmula general que decimos nosotros que el caudal es velocidad por área. Miren ustedes, caudal es igual a velocidad por área, ¿no? ¿Qué pasa para este caudal si yo disminuyo esta velocidad de paso a 0,15? Entonces, si yo disminuyo esta a B, para que me dé el mismo caudal, tengo que aumentar el área. Entonces, con velocidades bajitas, el área es grande. Por eso, el cálculo de la rejilla por el método basado en velocidades, el área de la rejilla es grande. Y por eso, nosotros, para tener en cuenta los palos, piedras, etcétera, solamente, ya como la rejilla es grande, ya con eso nada más tiene. Pero por eso le metemos un factor de seguridad del 20%. Sin embargo, en el método de la energía, la velocidad de paso ya es mayor de 0,15 metros.
ya de pronto es 0,30, 0,35, 0,30, 0,30, ¿no? Entonces ya se vuelve mayor, y al hacer mayor la velocidad de paso, para que me dé el mismo caudal de diseño, tengo que disminuir la área. Entonces esta área neta se vuelve más pequeña. Entonces una rejilla que tenía, por ejemplo, 3 metros por 1, en este método no nos da sino 2 metros por 0,50. O sea, más pequeña la rejilla. Y para el mismo concepto, sí, para el mismo. Se puede, por eso ustedes, sí, depende de ese diseño de la rejilla, sí, depende del método que escoja la entidad que le está contratando. Porque si yo pongo el método de la energía, me dan rejillas pequeñas. Pero si meto el método de velocidades, la rejilla de grandes. Es por eso que en el método de velocidades el aumento de B es un 20%. En cambio, en el otro, el aumento de B es igual al 50%. Bueno, señores estudiantes, entonces eso era todo por hoy, ¿no? Y entonces, como les dije, la práctica es importante, no es importante, es importantísimo. No me vengan que no van a ir. Porque es una práctica y es la parte de la investigación que tienen ustedes que hacer. Por otro lado, ¿no? He recibido alguna información, ¿no? que tiene que ver con que están saliendo en las páginas web, ¿no? que están contratando ingenieros, ¿no? llamando a los estudiantes de ingeniería a contratarlos, ¿no? y que les manden la hoja de vida y que eso, el sueldo es alto, y entonces uno se confía, manda la hoja de vida y le dicen, bueno, ahora sí, ¿qué hace? Entonces, uno de los casos que se inventan, uno de los casos es que, bueno, vamos a ver ahí se van a hacer un plan vial en Pasto, y entonces necesitamos ingenieros para la interventoría. Y entonces le dicen, usted necesita manejar un carro por interventoría, porque le vamos a dar su carro. Entonces le dicen, bueno, tiene los papeles, no tiene libreta de... La libreta de conducción no tengo. Yo sí tengo. Entonces le dicen, lo que pasa es que el carro que va a utilizar usted es un carro de placas blancas y no le sirve la licencia de conducción normal. Entonces tiene que sacar otra licencia, y entonces, pero nosotros la necesitamos urgente, que haga usted y usted con sus papeles y todas esas cosas haciendo. Y entonces le dicen, mire, a nosotros nos tramita un empleado del Ministerio de Transporte y toda esa cosa, y él saca rápido esa licencia de conducción. Y usted le dice, vaya y llámelo, y él le puede estar haciendo el favor, ¿no? Lo llama y el otro le dice, sí, vale tanto. Y usted pues va y cae como cualquiera, y entonces dice, no, pues cojo y va y gira y le manda la cuenta. Y después le dice, no, mire, no solamente es esto, sino después que le ha metido la plata, no solamente es eso, sino que tiene que girar para tal cosa. Y usted fuera de la plata, otra vez la plata. Y hasta que lo exprimen usted, y en últimas, cuando ya lo exprimen totalmente, pues ahí ya dejan de saquear. Por lo tanto, pues tengamos cuidado, ¿no? con estos gentes, y no se fíen ustedes, ¿no? Que no se fíen ustedes de que son ¿qué es? Empleadores, que el ingeniero Roberto Salazar, que él ya sabe, que no sé qué, todo, porque eso es así. Entonces, les recomiendo mucho tino en esta información, porque a varios ya han empezado a hacerla, pero cuando uno les dice, entonces ya están, ¿no? ya están precavidos frente a esto. Entonces, es muy interesante, muy importante que hagan esto. Otro estudiante me dijo, hay otra situación que se presenta, y es en los carros, ¿no?
que le echan un polvo a los carros, etcétera, y va a usted a limpiar eso y el parabrisas queda más oscuro. Y usted sale y ahí lo roba. Es que ahora ya hay otra modalidad más tenaz. Miren, salió un nuevo celular y ese lo trajeron de Rusia, ese celular. El celular, digamos, si usted se acerca al lado de otro celular, este celular es capaz de saquearle toda la información. O sea, usted se acerca al otro y tiene el celular y el celular está saqueando la información. O sea, que tenemos que cuidarnos mucho, bastante, sobre todo en esta época de diciembre, y los ladrones están desesperados. A un familiar lo cogieron por ahí cerca de un centro y con pistola en mano y le quitaron el celular y la plata y se fue. Era muy difícil, muy difícil. Y por lo tanto, lo mejor es no dar papaya, porque papaya dada, papaya comida. Bueno, señores estudiantes, entonces ya nos vemos. A ver, ahora sí, energías, un poquito de descanso, ¿no? 2 horas y mañana que nos toca 4, peor. Bueno, señores estudiantes, como siempre, energías positivas y nos vemos mañana. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Feliz día.